Hola y bienvenidos una vez más a una nueva edición de La Vanguardia. Yo soy Laura Espina Y yo soy Isabel Toro. Hoy tendremos un programa muy especial que trata sobre las películas de Hollywood. Hemos tenido muchas denuncias al respecto y es un tema que nos tiene muy preocupados. Pero una denuncia en especial nos llamó la atención y nos está llamando por teléfono en este momento. Vamos a esperar un segundo. Hola, Sí, es para hacer una denuncia. Hola Sara, bienvenida. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con que la industria cinematográfica todo el tiempo esté mostrando a los Estados Unidos como el país héroe y los demás países que no lo son. No, yo quisiera saber qué pueden hacer al respecto. Bueno, muchas gracias a nuestra televidente por hacer esta denuncia. Y bueno, nosotros hablamos con varios expertos. Primero vamos a hablar con el señor Diego Montoya, profesor de la Universidad de AFIT. Él es el jefe del Departamento de Comunicación Social. Nuestra reportera Laura Valentina Vargas va a estar con él y vamos a mostrarles qué nos dijo. Nos encontramos con el profesor Diego Montoya, que nos va a ayudar con uno más de los testimonios para las denuncias. Diego, ¿cómo estás? Bien. Me alegra. ¿Está usted de acuerdo con que en las películas que Estados Unidos demuestra con un héroe, estás de acuerdo con que es así? Pues mira, desde que existe el cine, por no hablar de otro tipo de narrativas, siempre uno de los intereses ha sido generar unos relatos en los cuales se muestra obviamente la hegemonía de un país o de un grupo específico. En el caso de Estados Unidos, obviamente por la industria del entretenimiento que ha tenido tan fuerte con Hollywood, ¿cierto? Desde los años 40 cuando se consolida, desde los 30 cuando se consolida la industria hollywoodense cinematográfica, pues obviamente han empezado a aparecer un montón de películas, un montón de producciones, y lo que han hecho es básicamente, digamos, presentar su idea hegemónica, su idea política, digamos, como la idea principal. De ahí surgen un montón de héroes, el caso de Superman, el caso del mismo Capitán América, por ejemplo, que ustedes lo tienen ahí planteado. No es nada, de hecho no es gratuito el tema de los colores de los personajes. Si empezamos a revisar un poco los colores de estos personajes, siempre están esos colores que tienen relación con la bandera estadounidense. Entonces digamos que ahí ya hay unos elementos que autores realmente han empezado a investigar desde hace muchos años atrás y que justamente han dado cuenta de ese planteamiento. Perfecto. ¿Y personalmente consideras a Estados Unidos como un héroe? No sé qué significa un héroe en ese sentido. Es decir, yo no me atrevería a decir si lo considero o no lo considero un héroe, ¿cierto? Digamos que cuando tú estás hablando narratológica o narrativamente, tú hablas de la figura del héroe por hablar, digamos, del protagonista, ¿cierto? De hecho, en narrativa uno habla del viaje del héroe, el viaje de ese personaje que hace para conseguir un objetivo, llámese lo que sea. Si eso lo trasladamos al escenario político o narrativo, de entretenimiento en este caso, obviamente hay un héroe cualquiera que lo que busca es cumplir un objetivo, ¿cierto? Pues en ese caso, pues como tiene sus intereses, obviamente siempre lo que está haciendo un Superman es salvar el mundo, lo que está haciendo un Capitán América es salvar el mundo, y siempre, obviamente, para poder que exista un héroe, existe un antihéroe, que es el villano, ¿cierto? Claro, ¿qué pasaba, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría? Obviamente el villano siempre estaba, digamos, por ejemplo, lo que son las películas de James Bond, o las películas de espías, siempre el problema estaba o el enemigo estaba en el comunismo, estaba en Rusia, o estaba en la URSS en ese momento, es decir, existía eso. Entonces, más que considerarlo yo, digamos que eso estructuralmente es lo que se ha manejado en narrativa. Perfecto. Si consideramos que en las películas de Estados Unidos se proyecta como un héroe, ¿de qué manera eso lo beneficia o lo perjudica? No, pues es que justamente cuando tú estás planteando un elemento ideológico, eso es en temas comerciales, ¿cierto? Un comercial, una publicidad, tú lo que quieres es generar un mensaje, ¿cierto? Obviamente, pues ese mensaje pues, se supone que va a tener afectaciones positivas para quien lo plantea desde la ubicación que se pone. Si yo, por ejemplo, Colombia, estoy pensando en producir un contenido que tenga intenciones ideológicas y esté planteando eso, obviamente eso va a tener unas aceptaciones y unas contras dependiendo del público objetivo al cual está llegando en esos términos. Entonces digamos que en ese sentido pues puede encontrarse en las dos situaciones dependiendo de ese público al cual estás llegando. Okay, perfecto, ¿no? Eso era todo, muchísimas gracias.
Bueno, también aparte de los expertos tenemos una cosa especial, Laura, cuéntame. Sí, bueno, aparte de los expertos, como también vimos que nuestra oyente, pues ella se inquietó, también quisimos preguntarle a las personas qué opinan al respecto y les hicimos la siguiente pregunta. ¿Que usted considera que Estados Unidos es un héroe? Ok, yo pienso que sí, Estados Unidos siempre quiere quedar bien y quiere quedar como el héroe, siendo que ellos hacen las películas de Hollywood y siempre diciendo que los americanos son los héroes y que todas las guerras y todo es culpa de otros. Además de eso, tenemos que recordar que los ganadores siempre son los que cuentan la historia. Entonces, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha ganado la mayoría de sus conflictos bélicos, ellos son los que terminan contando la historia y independientemente de lo que haya pasado, se hacen ver como los héroes. Estados Unidos se caracteriza por ser una potencia económica, con un gran desarrollo infraestructural y con alta influencia política. Es por esto que casi todos los países del mundo, especialmente los que están más cercanos a él, se ven altamente afectados por las decisiones y los hechos que ocurren en este país. En muchas ocasiones, los aliados de Estados Unidos los podrían considerar unos héroes porque los han ayudado en momentos en que realmente los necesitaban. Pero en mi opinión, lo que parece es que Estados Unidos simplemente lo hace para añadir un país más dentro de su lista de los países que pueden manejar. Es por eso que considero que simplemente lo hacen de manera interesada y no por el simple hecho de ver el bienestar, simplemente buscan lo que más les... Bueno, yo opino que no. Pues indudablemente Estados Unidos es un país que tiene mucho poder sobre el resto del mundo y en muchas ocasiones ha intervenido en diferentes guerras y conflictos para, pues, digamos, ayudar a otros países, pero nunca ha sido como su prioridad. Realmente lo que Estados Unidos busca es su propio beneficio a través de los demás. Y es un país que también ha tenido problemas como cualquier otro, simplemente tiene poder, pero no creo que sea ningún héroe. Bueno, debido a eso consultamos con 4 películas que son Arrival, Argo Inglourious Basterds y Capitán América. Entonces, trajimos como un pequeño clip de cada una de las películas para que ustedes se ayuden a verlas y tomen una decisión al respecto. Opinen sobre eso. Adelante, vamos a ver los clips. Todos sabemos que debemos ganar la guerra y no lo lograremos sin balas, vendas, tanques y tiendas. Con eso pueden contribuir. Cada bono que compren protegerá a un ser amado. Y armando a nuestros muchachos, los alemanes lo pensarán 2 veces antes de atacarnos. Continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. What happened? 6 of the hostages went out a back exit. Where are they? The Canadian ambassador's house. You got Revolutionary Guards going door to door. These people die. They die badly. White House? Who wants the 6 of them? We're a world with no single leader. It's impossible to deal with just one of us. How do we clarify their intentions? I go back in. I guess I don't need to tell you you're putting yourself at risk. Now that's a proper introduction. I need everybody working on this. I feel like everything that happens comes down to the 2 of us. My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me 8 soldiers. 8 Jewish American soldiers. Now, y'all might have heard rumors about the Armada happening soon. Well, we'll be leaving a little earlier. We're gonna be dropped into France, dressed as civilians. And once we're in enemy territory, as a bushwhacking guerrilla army, we're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nazis. Como para cerrar, también tenemos otro experto. Está el profesor Juan David Orozco, de la Universidad de AFIT también. Él es experto en televisión. Hola, me encuentro con Juan David Orozco, un experto en televisión que nos va a ayudar a responder algunas de las preguntas para nuestra denuncia. Hola Juan David, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas?
Bien, gracias. ¿Estás de acuerdo con que las películas que demuestran pues Estados Unidos como un héroe, pues es así? Estoy de acuerdo en que muchas de las películas producidas por Hollywood muestran a Estados Unidos como un héroe, pero eso no hace que yo considere a Estados Unidos como un héroe. Ok. Pues esa era la segunda pregunta, si lo considerabas pues como un héroe o no, entonces ¿cómo lo describirías? Es un país que ha sabido emplear las técnicas propias del entretenimiento para hacer difusión de su acervo cultural, para que lo que es común al país haya sido difundido por el mundo a través de su música, su televisión, el cine, las revistas, los periódicos, y en eso ha sido muy efectivo. Obviamente es un país que tiene una agenda política muy intensa en la medida en que pues, es el país con mayor influencia en el mundo, y esa influencia geopolítica pues, ha encontrado en los medios masivos de comunicación y puntualmente en el cine una herramienta muy importante de difusión de sus ideas y de generar imaginarios en el resto del mundo frente a procesos de consumo, que son además los que le da la base a Estados Unidos de su predominio, de su poderío, pero también desde el punto de vista de lo político, de establecer unos valores que son unos valores inherentes a lo que se llama como el americanismo, aunque América es un continente, pero pues ha sido apropiado por Estados Unidos, y que esos valores de la libertad, del trabajo, de la persistencia, pues estén muy asociados a lo que ellos son como país. Ok. Entonces, pues ya estábamos hablando de la geopolítica, pero ¿de qué manera beneficia geopolíticamente esta imagen a Estados Unidos? ¿Y de qué manera lo perjudicaría también? Sí, tiene de los dos lados, porque en un aspecto, por ejemplo, no positivo para Estados Unidos, pues es muy fácil en la medida en que ellos van creando o han ido creando el discurso de la libertad, de lo que terminó convirtiéndose en el sueño americano. También muchos países lo han podido asimilar como un asunto imperialista, ¿cierto? Como un asunto de imposición de tendencias, de consumos y de pensamientos o de imaginarios. Pero a favor, pues juega en que muchísimos países del mundo se quieren parecer a Estados Unidos. Muchísimos quieren ir a Estados Unidos a vivir, a estudiar, a pasear. Eso mueve muchísimo el turismo. Eso hace también que a través del cine, por ejemplo, se ha ido configurando fuertemente la imagen de algunos lugares o algunas ciudades en Estados Unidos, en donde pues, es muy fácil para las oficinas de turismo venderlo, porque puede que yo no haya caminado nunca por la Quinta Avenida, pero alguna vez he visto la ciudad de Nueva York en una película y tengo la referencia de Manhattan, tengo la referencia de la Estatua de la Libertad, del Parque Central, y digamos que eso hace un poco que se vuelva cotidiano un paisaje de un país que no es el propio, mientras que muchas veces, y como lo cuentan ellos mismos, eso les da una garantía, porque uno también se ha hecho imágenes, no sé, de la India, o hay gente que se ha hecho imágenes de Colombia, por ejemplo, basado en contenidos audiovisuales, pero esos contenidos audiovisuales no corresponden con la realidad del lugar. En películas, por ejemplo, en los 90s o en los 2000, que era tan habitual películas o situaciones sobre Colombia ligadas al narcotráfico y que no se hacía en Colombia por asuntos de seguridad, y ponían, por ejemplo, una representación de Bogotá que era tropical, o una representación de Medellín con ruanas y entre montañas. Estamos entre montañas, pero entre montañas pues en clima muy frío. Entonces, digamos que también les ofrece la ventaja de tener la capacidad de contar las historias propias, las ajenas, y de ponerlas tal cual como ellos quieren que luzca o que aparezca. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que les sirva bastante esta información a todos ustedes y hayamos resuelto sus dudas. Bueno, observar y escuchar, varias personas tienen diferentes puntos de vista sobre los mensajes que dan Estados Unidos en sus películas. A
A nosotros nos preocupa mucho porque hace ver que él es el salvador del mundo y realmente no es así. Y eso puede influir en la política internacional, ya que los países van a querer hacer tratados y van a querer atacarlo, van a querer estar continuamente pendientes de lo que Estados Unidos haga. Claro, como dice alguno de las personas que opinaron, pues que Estados Unidos siempre ha ganado casi todas sus victorias, entonces ellos siempre cuentan la historia que no es. Entonces la invitación es hacer reflexión sobre lo que estamos viendo en el cine, en las redes sociales y en internet. Sí, que vean las cosas, pero también que analicen más a profundidad de lo que están observando. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta edición. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este video en sus redes sociales. También si tienen alguna denuncia la pueden dejar en los comentarios o enviarnos sus videos. Nos vemos nuevamente en una emisión de La Vanguardia. Hasta luego. Chao.